Nick Chile, somos el.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. A las abuelas y abuelos recomendamos cordura, porque regalar cultura es lo mejor del Pascuero. Cuesta muy poco dinero sanar la cabeza dura, la incomprensión de lectura de los nietos y las nietas. Libros, cómics e historietas son soluciones seguras. Asegura tus regalos esta Navidad eligiendo el retiro de libros en nuestro almacén de Avenida Italia 1875, que contará con horario extendido este lunes 22 y martes 23 hasta las 19:30 horas y el miércoles 24 hasta las 13 horas. Visítanos en prosaypolitica.cl. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la doctora en Ciencias Políticas, docente de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carmen Lefulón. Querida Carmen, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes, muy bienvenida y muchas gracias por darnos este tiempo. Hola Felipe, hola Yasna, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Carmen. ¿Cómo has visto esto, primera semana que parece primer mes? Pero en realidad ha sido una semana y un par de días nomás. Nada más, yo pensé que ya llevábamos un año. Desde la elección del presidente ahora electo, José Antonio Kast, y la forma en que él ha ido morigerando expectativas respecto a la conducta que tenía como candidato. ¿Cómo has visto eso? Bueno, en parte es natural, ¿no es cierto?, que haya un discurso de candidatura y un discurso de presidente electo. El cambio fue bastante fuerte y lo vimos en el discurso presidencial del mismo día de la elección, ¿no es cierto?, que fue un discurso bastante largo, que ahí desde ya empezó a bajar la expectativa. Y yo creo que es lo natural, o sea, dado que su elección fue con alta expectativa de cambio y los cambios sabemos que no van a ser tan rápido, por lo tanto él necesita generar un colchón de apoyo que resista los primeros, al menos años, hasta que se empiecen a ver, según su mirada, los primeros resultados. Y lo que hemos visto es que la famosa luna de miel que tenían los presidentes electos o presidentas electos se ha ido achicando cada vez más, ¿no es cierto? Entonces cada vez es más difícil que la ciudadanía le preste o mantenga el apoyo a los presidentes electos. Yo creo que el discurso justamente de Kast llama, anticipándose a este potencial baja de su apoyo, tratar de moderar expectativas, que es una de las principales fuentes de la caída. Ahora eso tiene un costo también en su propia base. Tiene un costo, pero yo creo que es lo que está tratando de hacer con lo que ustedes decían, ¿no? Esto parece un mes y llevamos 5 días, y bueno, estos 2 días, es mostrarle a su base que efectivamente es un gobierno de emergencia. Y lo que está demostrando es que se pone a trabajar desde el primer minuto, temprano en la mañana, y que no para, y en ese sentido darle a su base, que lo eligió porque querían un cambio, hacer un contrapunto en que sí estamos trabajando como un gobierno de emergencia, estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer o que queremos hacer, pero dennos un tiempo porque esto se va a demorar. Ahora, ¿cuánto efectivamente eso cale en la población y cuánta colchón se le genere? Eso está, efectivamente, como tú dices, está por verse. Pero eso me parece que es la estrategia que está jugando. Sin duda, pero uno dice, claro, aquí
es muy probable que los temas que hayan permitido esta votación notable que saca finalmente Kast son evidentemente la promesa en seguridad y la promesa en migración. Y la verdad es que con ninguna de las dos va a poder tener efectos importantes en un tiempo razonable, y hoy día como que la paciencia y la adhesión más ideológica no está. Entonces le van a empezar a cobrar rapidito, que mire cómo se siguen matando gente, siguen habiendo portonazos y qué sé yo. Sí, tiene claramente, tiene claramente un problema entre lo que va a esperar la ciudadanía y lo que puede lograr en el tiempo. Mi impresión es que está haciendo, por una parte, un contrapunto fuerte en términos de lo que estamos haciendo. Está diciendo, evalúenos por los procesos por mientras. Y va a tener hitos claros, mediáticos, ¿no es cierto? Esto del centro en el norte, para refugiados migrantes, para tratar de sostener un poco hasta que, si resultan bien las cosas, logre los cambios. Pero es un terreno difícil, digamos, y cualquier presidente lo tiene difícil, sobre todo porque la ciudadanía cada vez tiene menos paciencia y está cansada un poco de promesas que no se llevan a cabo. Entonces ese es un blanco que tiene abierto, como lo tendría cualquier presidente que sale electo. Carmen, ¿y no ves tú que él puede hacer como 3 o 4 grandes movimientos más simbólicos, fuertes o muy visibles en temas de delincuencia, en temas de migración, y después cambiarse a otros temas de frentón y empezar a llevar el asunto hacia otros lugares para justamente morigerar la posibilidad de una petición de resultados de cuestiones que no puede resolver? Porque uno dice, lo de la migración no tiene solución por la vía que él planteó. A ver, yo creo que eso es una... ¿A qué temas podría irse, ¿no es cierto? Y esa es un poco la pregunta. Él tiene un mandato claro en términos de lo que fue su campaña política con respecto a los 3 ejes de la emergencia. Si se mueve a temas valóricos y este mandato amplio lo toma como un apoyo a otros temas que no estuvieron en el debate, la verdad que probablemente sea más complejo que no lograr los resultados del gobierno de emergencia, porque no tiene un mandato, o no, la ciudadanía en temas valóricos es mucho más liberal o es más moderada que la agenda valórica inicial de José Antonio Kast, que era en la campaña anterior de 2021, no la de ahora, porque ahora efectivamente se mantuvo siempre al margen de ese debate. Y de hecho incluyó siempre, por ejemplo, para toda la que era el conflicto con los derechos de las mujeres o que no considerarse a las mujeres, tuvo ese traspié, ¿no es cierto?, que él dijo que se había equivocado con respecto al Ministerio de la Mujer, siempre aparece acompañado de mujeres, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si se abre ese debate, se le abre un nuevo flanco, más que se le permite cerrar flancos. Quizás en temas como educación o en temas de salud, él podría sí ir avanzando en esa línea en que eso no está viendo o que tuviera efecto. Yo pensaba más bien en eso, salud, educación como elemento para llevar el gobierno hacia esa situación y buscar soluciones en ese terreno. Yo creo que le va a ser difícil que no le pasen la cuenta por el gobierno de emergencia. Sí. Él jugó una apuesta que fue al gobierno de emergencia para concentrarse en esos temas, y la ciudadanía lo va a evaluar por esos temas porque además son temas muy claros, ¿no? Entonces él puede tener un tiempo en que diga, bueno, esto es difícil de lograr en corto plazo, yo estoy haciendo estas cosas y teniendo hitos fuertes de procesos, ¿no es cierto?, de actividades o cambios, quien nombre el Ministerio de Seguridad, sobre todo en términos de seguridad, migración, construir, pero va a ser evaluado al final por eso, porque ese es su gobierno, fue muy claro, él dio un mensaje muy claro respecto a estos ejes. Yo creo que va a ser difícil salir de esos ejes. Él podría apuntalarse con reformas en otros ámbitos que no estaban o que estaban incluidas pero en una segunda línea, como por ejemplo en salud o mejoras de educación, pero esos también son mejoras difíciles. Muy difícil. ¿Tú ves, Carmen, a Kast como un líder y liberal del club Orbán, del club Erdogan, Trump,
¿O lo ves como una persona muy conservadora de la UDI más tradicional? Yo creo que Kast es muy institucionalista. A diferencia de el club, ¿no es cierto?, más populista que nombraba, y de hecho eso se notó mucho con el primer discurso que dio, que fue un discurso que hasta un minuto era aburrido, ¿no es cierto?, muy institucional, que iba para allá, para acá, al día siguiente muy institucional, visitando. Entonces yo creo que él es más bien una persona conservadora, que él lo ha dicho siempre, pero que es muy institucionalista, a diferencia de los otros presidentes que mencionas, ¿no es cierto?, que están dispuestos a romper con las instituciones. Ahora, las cosas que dijo de migración durante la campaña, en el sentido que se iban a ir con lo opuesto, iban a ser expulsados todos, eso es populismo. ¿O no? Como todas las campañas, sí. Claramente él estaba abordando, haciendo llamados grandilocuentes, ¿no es cierto?, para causar la atención, pero eso no es extraño. En general, el problema del populismo, cuando el populismo se vuelve crítico, es cuando el populismo entra al poder y subvierte las instituciones democráticas. Y eso yo creo que no hay un riesgo significativo con José Antonio Kast comparado, por ejemplo, con Trump o con Erdogan, ¿no? Que vaya a subvertir las instituciones, que vaya a pasar los pesos y contrapesos. Yo creo que eso es menos, o sea, no tendría a ocurrir, porque es una persona muy institucionalista. Carmen, más allá de los discursos populistas que haya hecho en su minuto en campaña, digamos. Ahora, No, te iba a decir que él viene de la tradición de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán pensaba en una democracia protegida, no en una democracia liberal, ideológicamente. Claro, pero más allá de eso, él no se basa. A ver, me parece que es lo más probable, digamos, ¿no? Sí. En lo que uno puede. Hablemos en marzo. Después. Que no se va. Claro, conversaremos en junio, ahí claro. Veremos si realmente probablemente lo que va es hacer mucho por quizás esté al borde o al filo de lo que, pero no se va a saltar los contrapesos del Congreso, me parece. ¿No? Y no va a tratar y lo que es más relevante aún, me parece, es no es tratar de reformar las reglas institucionales para beneficiarse en la mantención del poder. Ahí es en el fondo el núcleo del populista autoritario en el poder, ¿no? Reformar las reglas constitucionales para mantenerse en el poder. Me parece que ese riesgo es mucho menor con José Antonio Kast que lo que estamos viendo de facto, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, ¿no? Entonces, y tiene un Congreso que va a ser un contrapeso, por las características que tiene, va a ser un contrapeso. O sea, no tiene las mayorías automáticas, ni en el Senado, ni en la Cámara, ¿no es cierto? Y por lo tanto, además tiene la cancha, aunque quisiera, más difícil. Carmen, ¿y cómo ves la conformación del gobierno, la conformación de la alianza o de la coalición política final que le dé viabilidad al gobierno, que le permita ser gobierno finalmente? Está en un delicado, o sea, requiere un delicado equilibrio que está bien difícil. Está bien difícil porque acá uno podría pensar que hay como tres grandes grupos relevantes, ¿no es cierto?, que es el Partido Republicano, después, no hablemos de anillos concéntricos, hablemos de grupos, el Partido Republicano, después el Grupo Nacional Libertario y Chile Vamos, ¿no? Entonces este es un juego que se juega un poco a tres bandas. Ya vimos las declaraciones entonces él ha llamado a un gobierno, una coalición de unidad. Chile Vamos se ha mostrado dispuesta en múltiples instancias, ¿no es cierto?, a conformar parte del gabinete. Y tenemos que ver cuál es el rol que le van a dar, sobre todo en el comité político, que es el más fundamental, ¿no? Y de ahí también tienen el desafío de Johannes Kaiser, que ya vimos, que curiosamente son sus hermanos los que están opinando por la prensa,
que a él no le convendría sumarse como ministro, y hay que ver la estrategia que haga, no vaya a ser, ¿no es cierto?, que ellos se vuelvan en los acusadores de derechita cobarde ahora al gobierno de Kast. Entonces tiene un puzzle complejo de armar, en que además Chile Vamos está en una posición difícil en el sentido de apoyar al gobierno, que lo han dicho explícitamente, hacer un gobierno de unidad, pero tampoco perder su identidad y ser subsumidos, ¿no es cierto?, por el gobierno de Kast y pagar todos los costos. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo observas que queda la futura oposición, Carmen, después de esta derrota muy profunda, digamos? ¿Cómo se rearticula? ¿Tú la imaginas rearticulándose o la imaginas todavía dando como gustan de decir ahora, un paso por el desierto un poco más prolongado? Yo creo que tienen bueno, y esto lo hemos visto por la prensa, digamos, no es un secreto. Están en un periodo de análisis crítico, en que hay mucha crítica mutua, y eso dificulta poder avanzar hacia consolidarse como un bloque único, o un bloque opositor homogéneo. Que tuvieron problemas durante el gobierno, yo creo que va a ser aún más difícil estando de oposición. Si bien tienen una ventaja que es ser oposición, que tienen un foco único de crítica, ¿no? Pero de todas formas van a tener una tensión que no lograron superar siendo gobierno, y que ahora, sin tener además que guardar la coalición para respaldar al presidente, se puede ir desgranando mucho más fuerte. Y hemos visto, o sea, han habido críticas bastante destempladas de uno u otro lado, ¿no? O sea, después de eso es difícil rearmarse. Ahora, el socialismo democrático quedó bien dañado después de la primaria, en general no le ha ido electoralmente bien, y eso aumenta las sensibilidades respecto de proyectos alternativos como el del Frente Amplio, ¿no? Sí, pero efectivamente quedó, o sea, tuvo un, ¿cómo decirlo? Efectivamente durante el gobierno tuvo dificultades, pero en las elecciones pierden, ¿no es cierto? Pero no pierden tanto como algunos pronosticaban, ¿no? O sea, en diputados, incluso la DC salió con 8 diputados DC, ¿no es cierto? Hay 11 PS. Es cierto que cada uno de los partidos es menos, es menos que el Frente Amplio, que sacó 17, pero no están aniquilados ni desaparecidos. Ninguno de ellos está, por ejemplo, en peligro excepto el Partido Radical, que ya venía con problemas, pero el Partido Demócrata Cristiano, que muchos auguraban una desaparición, la verdad que logró resistir bastante bien, ya sea por la conformación de listas y por los apoyos que se dieron, porque esto es parte de los beneficios de ir en un pacto. Entonces yo creo que si bien el PS, el socialismo democrático, quedó menos golpeado de lo que uno podría suponer electoralmente en estas elecciones. Y pasó un poco lo mismo con las elecciones locales, de municipios, el 2024. También les fue mejor de lo esperado, o sea, logran resistir bastante bien. Ahora, el punto es si es resistir o seguir creciendo, ¿no es cierto?, frente al Frente Amplio. Y de nuevo yo creo que estamos en el vértice para ver qué es lo que va a ocurrir, que va a depender mucho también del discurso que intenta construir el gobierno de cierre y de salida, ¿no? Y qué es lo que va a pasar con muchos proyectos emblemáticos para, sobre todo el Frente Amplio, de salida del gobierno, ¿no? Eso también le va a dar... Sí, perdón, Carmen, termínalo. No, que eso va a articular, yo creo que el discurso de salida y lo que se logra hacer de salida, que está sumamente complejo, que era lo que me supongo me iba a preguntar, eso les permitiría articular mejor una oposición que terminar un gobierno sin haber sacado grandes proyectos emblemáticos, cosa que
se ve sumamente difícil. Estamos a 23 de diciembre, vienen las semanas distritales, son gobiernos complejos, se les enredó un montón con la ley de reajuste de salarios de empleados públicos, que entonces está muy difícil. Y eso le va, en cierta medida, creo yo, le va a perjudicar sobre todo al Frente Amplio, lo que le daría mayor leverage, por decirlo de alguna manera, al socialismo democrático. Carmen Lefulón, doctora en Ciencias Políticas, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como siempre, Carmen, un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por tu gentileza. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Veremos ahora en 6 meses. A ver qué pasa. Sí. Gracias, Carmen, que estés muy bien. Gracias, que estés bien. Chao. Oye, antes de irnos, quiero invitarlos a que se queden en sintonía de la radio, porque nos vamos a la Sala Máster, donde hay un precioso concierto en homenaje a Patricio Mans, quizás el mayor cantautor nacional, bueno,